¿Qué ha sido el lugar que ha visitado que más le ha impactado por su belleza? Yo no conozco la Capilla Sixtina, pero el día que entre por su puerta seguro lloraré de éxtasis. Entonces, ¿cuál es el problema con la Capilla Sixtina? De lugares yo creo que sí, pero mira, tú vienes por los museos vaticanos y has caminado lo indecible. Tienes la lengua de pechera, como perritos de circo. Acabas de ver la academia pintada por Rafael. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Aristóteles es Leonardo y Platón es... No, Sócrates es Leonardo y Aristóteles es... Platón es Miguel Ángel. Ese maravilloso mural de Rafael, lo has visto, es maravilloso, y ves a los distintos personajes, todo es muy bonito. Y luego hay una puertecita, porque lo que tú no sabes es que entras por atrás. Entonces entras por una puertecita, sí, ves que la gente está mirando hacia arriba y tú levantas la vista y ves la Capilla Sixtina, ves el techo de la Sixtina. Te falta el aliento, se te hace el corazón, sudas. Y eso lo hizo un tipo, pues sí, lo ayudaron algunos, ¿no? Sobre todo los puti, los muñequitos, los figuras de bebés, se llaman los puti. Sí, hubo algunos que los pintaron, algunos de sus ayudantes, pero esencialmente eso lo pintó un solo tipo, tirado de espaldas en un andamio durante años. Un señor que decía que no era pintor. Firmaba Michelangelo, scultore in Roma. Escultor en Roma. Creo que nunca he visto como lugar, como enormidad, nada más impresionante que la Capilla Sixtina. Te desmayas. Lo es todo. Y además que está llena de herejías que alguna vez comentaré, que eran la base de una novela que nunca terminé. Eran el análisis de las herejías de Miguel Ángel, de las cosas que dice la Capilla Sixtina, que dicen los pinturas, las escenas de la Capilla Sixtina, que no son las que dice la Biblia y son en realidad inversas a las que dice la Biblia. Te pongo un caso: la gente que está tratando de entrar al Arca de Noé, en la escena del diluvio universal en la Capilla Sixtina, está la gente desesperada, hay gente de una balsa tratando de que le abran la puerta a Noé y su familia, que no les van a abrir. Pero tú ves a gente que no son pecadores malévolos, que se odian y que se matan entre sí, sino ves a gente que viene cargando a otro, que se están ayudando, que están sufriendo juntos, pero tratando de ser solidarios. O sea, no es la raza de pecadores a la que se supone que Dios está aniquilando en la tierra. Los ha pintado Miguel Ángel con una enorme empatía, como personas que están sufriendo la ira divina, muy probablemente sin deberla ni temerla, ¿no? Y entonces cuando tú ves esa arca de Noé, dices, esta no es el arca de Noé, este no es el diluvio que me cuenta el Génesis. Este es el diluvio visto a través de los ojos de un artista profundamente humano que se atreve a llevarle la contraria a la Biblia. Y eso lo hacen toda la Capilla Sixtina. Como lugar es lo más impresionante. El otro objeto artístico que me ha impresionado hasta las lágrimas, el David sobre todo por lo grande que es, pero el perro semihundido de Goya. El primer día que lo vi, quedé absolutamente prendado de ese cuadro. Y lugar que más me ha impactado por su belleza, independientemente de la decoración, el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa es impresionante, es una bóveda de concreto, de hormigón, hecha con el concreto, el hormigón de los romanos. Es maravilloso, es impresionante.